Hola a todos. Una esfera de 2 kilogramos de masa está suspendida por una cuerda de 5 metros de longitud, se suelta y choca elásticamente e igual a 1 contra el bloque de masa 3 kilogramos que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Luego el bloque sube por un plano inclinado rugoso, μ igual a 0,2. Calcular la compresión que produce el bloque cuando se detiene con el resorte de constante de elasticidad K igual a 2500 metros newton por metro, donde la distancia D es 1 metro por 1.2 metros, la distancia A 5 metros y alfa 13 grados. El esquema nos muestra un bloquecito, una esfera M1 que se suelta desde una posición dada y debido a la altura gana velocidad y en el punto más bajo colisiona con este bloque de masa conocida que está inicialmente en reposo. Ambos salen disparados hacia ambos lados. El bloque recorre una distancia A en un plano horizontal sin fricción e ingresa a un plano inclinado con fricción, y antes de chocar al resorte recorre una distancia D conocida. Obviamente aquí sigue teniendo velocidad, por lo tanto el resorte se comprime, llegando a su punto máximo de compresión cuando se detiene el bloque, y esa compresión es la incógnita, ¿no? Entonces, identifiquemos los datos. Masa 1, 2 kilogramos, longitud de la cuerda L 5 metros, masa 2, 3 kilogramos, coeficiente de restitución para la colisión E igual a 1, es una colisión perfectamente elástica, coeficiente K del resorte 2500 newton por metro, gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado, la distancia de 1.2 metros, la distancia A 5 metros, coeficiente μ 0,2 y ángulo de inclinación alfa 13 grados. La incógnita X, la compresión del resorte. Vamos a ver los conceptos de principio de conservación de la cantidad de movimiento, la ley de la conservación de la energía, el coeficiente de restitución y algo de geometría. Bien, planteamos la ley de la conservación de la energía. Plantea que la energía en A, para la esfera, más el trabajo de fuerzas externas entre A y B es igual a las energías en B. Para la esfera vamos a aplicar la energía cinética, que es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, la energía potencial, que es masa, gravedad, altura. El trabajo de fuerzas externas, en cualquier caso, es fuerza por distancia. En el caso de la fricción, es fuerza de fricción por la distancia recorrida, por el coseno del ángulo que forman esta fuerza y esta distancia, en este caso es 180, y coseno de 180 es menos 1, por lo tanto el trabajo de fuerzas externas es menos fricción por distancia. Es una fuerza disipativa. Por lo tanto, el trabajo es el trabajo de una fuerza externa disipativa. El principio de conservación de la cantidad de movimiento plantea que la cantidad de movimiento al principio de una interacción es igual a la cantidad de movimiento al final de esta interacción, cuando en la interacción no existen fuerzas externas o las fuerzas externas se anulan entre sí o son despreciables. La cantidad de movimiento se define como masa por velocidad, y el coeficiente de restitución se puede calcular de dos maneras, como la velocidad relativa después de la colisión sobre la velocidad relativa antes de la colisión, o como menos velocidad final del bloque 2 menos velocidad final del bloque 1, o sea, después de la colisión, sobre la diferencia de las velocidades antes de la colisión, inicial 2 menos inicial 1. Ejecutamos. Primero, analizamos la esfera y hacemos algo de geometría. En la esfera cae una cierta altura h, por lo tanto en la parte superior se forma este triángulo, en donde el cateto opuesto a los 20 grados es L menos h, y la hipotenusa es L. Seno de 20 grados es L menos h sobre L, de donde h se puede despejar y es L menos L sobre seno de 20, calculando la altura de caída es 3.29 metros. La ley de la conservación de la energía nos plantea que, si bien la energía en el punto A solamente tiene energía potencial, masa, gravedad, altura, y en el punto B tiene energía cinética, puesto que toda la energía potencial se ha transformado en energía cinética. Bien, el trabajo de fuerzas externas es cero, entre A y B no hay fuerzas externas, tampoco fricción. Igualando los dos,
igualando las dos, bueno, reemplazando todas estas energías en nuestro balance energético, tendremos que masa, gravedad, altura más 0 es igual a un medio de masa velocidad al cuadrado, donde velocidad es raíz de 2gh, h acabamos de calcular, y la velocidad v sub 0,1 con la que llega al punto más bajo es 8.03 metros por segundo. Teniendo esa velocidad, analizamos ahora sí la colisión. La colisión la analizamos de dos maneras. Primero, el coeficiente de restitución. De la primera forma, el coeficiente es velocidad relativa de después de la colisión. Si se alejan los dos, la velocidad relativa es la suma, velocidad 1 más velocidad 2. Y antes de la colisión es velocidad sub 0,1. Aplicando la formulita, menos la velocidad final 2 le hemos llamado v2, mantiene su signo. La velocidad final 1 es v1 pero con signo negativo. La velocidad inicial 2 es 0 y la velocidad inicial 1 es v sub 0,1, manteniendo su signo. Entonces acá menos por menos es más, el menos pasa igual a multiplicar al otro menos y nos queda v sub 2 más v1 sobre v sub 0,1. De esta ecuación despejamos la velocidad v sub 1, puesto que no es objetivo del problema, y v1 es e por v sub 0,1 menos v2, esta es la ecuación 2. La segunda parte de la colisión es analizar la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de movimiento antes de la colisión es igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. Antes tenemos solamente el bloque M1 que va con una velocidad v sub 0,1, esta es la cantidad de movimiento. Y después de la colisión tenemos M1 que va con una velocidad negativa, menos M1V1, y el bloque 2 que va con M2V2. Ecuación número 3. Con la ecuación 2 despejamos V1, en lugar de V1 ponemos E V sub 0,1 menos V2, y de aquí ya podemos despejar V2 porque V sub 0,1 ya es dato que hemos calculado anteriormente. Hacemos las operaciones, pasamos a un lado todo lo que es V sub 0,1, factorizamos V sub 0,1, tenemos M1 por 1 más E, y al otro lado tenemos V2 por M1 más M2, despejando V sub V2 sale 1 más E por M1 sobre M2 más M1 por V sub 0,1, calculando la velocidad 2 es 6.43 metros por segundo. Bien, para la tercera parte del problema, que es el análisis del bloque 2, cuando ya llega al final, sería este gráfico, ¿no? La velocidad 2 sale con una velocidad v sub 2 después de la colisión, recorre el plano horizontal sin fricción y luego recorre el plano inclinado con fricción. Hasta llegar al punto final ha recorrido un tramo inclinado de d más x, ¿no? Y x es la incógnita, entonces todo el tramo con fricción lo recorre en una distancia de d más x, hasta alcanzar una velocidad final que es 0. Y en ese punto ha ganado una altura h. Primero calculamos esa altura h en función de la hipotenusa. Tenemos el siguiente triángulo, h, d más x y el ángulo alfa. Seno de alfa es h sobre d más x, por lo tanto h es d más x por seno de alfa. Ecuación 4, x es la incógnita. La fuerza de fricción en el tramo inclinado se calcula mediante un diagrama de cuerpo libre, donde la normal es igual a la componente del peso. Por lo tanto, la normal es masa 2 gravedad coseno de alfa. Eso para la fuerza de fricción. La ley de la conservación de la energía para el bloque 2 nos dice que la energía al principio más el trabajo de fuerzas externas entre el inicio y el final es igual a las energías al final. Al principio tenemos velocidad, por lo tanto un medio de masa por velocidad al cuadrado. Las fuerzas externas tenemos fricción por la distancia, por el coseno de 180, o sea, menos fricción por distancia más x. Toda la distancia recorrida con fricción es d más x.
Y la energía al final es potencial y resorte, ¿no? Masa, gravedad, altura, más un medio de K por X al cuadrado, donde X es la incógnita. Reemplazamos esto en el balance energético y tenemos lo siguiente, ¿no? Un medio de masa, velocidad al cuadrado, menos fricción, que es mu por normal por d más x, es igual a mgh más un medio de kx cuadrado. Esta es la ecuación 7, el balance de energías para el bloque 2. Reemplazamos las ecuaciones 4 y 5, en donde expresamos h en función de d más x. Aquí está, ¿no? H es d más x seno de alfa, más un medio de kx cuadrado, menos mu pasa con más mu, normal es mg coseno alfa, por la extensión de d más x, y un medio más velocidad cuadrado pasa con menos. Todo esto es igual a 0. Se forma una ecuación cuadrática para x, en la que tenemos una expresión, un medio de k para x cuadrado. Tenemos seno de alfa más mu coseno de alfa, todo por m2g para x, y la variable independiente, que es seno de alfa más mu coseno de alfa por m2g d, menos un medio de m2b2 cuadrado. Todo esto es dato, que es todo lo que es constante, ¿no? Para la ecuación cuadrática. Entonces, para simplificar, una ecuación cuadrática de la forma ax más bx más c, tendría que la constante a es un medio de k, se puede calcular. La constante b es todo lo que está en el paréntesis en el segundo, se puede calcular. Y la constante c es finalmente todo lo que es independiente. Y esto es Newton por metro. Si hacemos un análisis dimensional de esta ecuación, tenemos que todo está en Newton por metro, ¿no? B es Newton por X metro y A es Newton entre metro. Podemos expresar así esta unidad, ¿no? Multiplicando por X al cuadrado, que es metro cuadrado, sale Newton por metro. Bueno, la primera raíz de esta ecuación cuadrática es menos b más raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Calculando esta raíz nos sale 0.19 metros. La segunda raíz es con el signo menos. La segunda raíz con el signo menos, igual podemos calcularla, menos 0.20. Tomamos el valor positivo, ¿no? X para nosotros es la primera raíz, 0.19 metros. Con este resultado podemos evaluar. Primero, evaluamos en la ecuación 2, donde podemos calcular la velocidad 1, con la que el bloque 1 sale disparado después de la colisión, es 1 metro por segundo. Debería cumplirse la ecuación 3, que es el balance de cantidades de movimiento. El lado izquierdo de la cantidad de movimiento es m1 b sub 0,1, que es 16.7 unidades de masa por velocidad, ¿no? Kilogramo metro por segundo. El lado derecho de la ecuación es menos m1b1 más m2b2, que debería ser lo mismo. Kilogramos metro segundo, ¿no? Masa por velocidad. En la ecuación 4 podemos calcular la altura h, que es d más x, que está en función de x, ¿no? La altura h que sube el bloque 2 es 0.31 metros. En la ecuación 5, la normal en el tramo inclinado también podemos calcularla, 28.68 newton, para que podamos evaluar la ecuación 7, que es el balance de energías para el bloque 2. El lado izquierdo de la ecuación nos dice que un medio de la masa por velocidad al cuadrado menos mu por normal por d más x, que es 54 joules, debería ser igual al lado izquierdo de la ecuación, que es masa, gravedad, altura más un medio de k por x al cuadrado. X es la respuesta y todo sale 54 joules, lo que es correcto. Muchas gracias por su atención.